para hablarnos de una caminata, de la 5K Caminata 2025. Tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Raiza Acosta de Madera y del doctor Manuel Madera. Ella es patóloga, dermatóloga de la piel, patóloga. Dermatopatóloga. Oye, ya una subespecialidad interesante, ¿verdad? Hay que invitarla para hablar de cáncer de piel un día, ¿verdad? Y al doctor Manuel Madera, que es oftalmólogo. Es una profesión élite en Estados Unidos y aquí se está convirtiendo en lo mismo, doctor. Bien, le damos la bienvenida y le pedimos a la doctora que nos diga qué es la caminata en memoria de Manuel Antonio Madera y Acosta, promoviendo la prevención y la salud de adultos jóvenes. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí. En el año 2021, nuestro hijo de manera súbita muere de un infarto agudo al miocardio. Tenía 40 años, era un muchacho deportista, campeón de natación en el estilo pecho en los delfines del Naco, futbolista, y nunca dejó de hacer ejercicio. Nunca se quejó de dolor, ni de nada, ni ningún problema. Y ese domingo en la tarde nos llaman que Manuel Antonio se desmayó y que no abría los ojos. Cuando llegamos a la casa lo encontramos muerto en el suelo. Entonces, a partir de ahí decidimos como familia hacer una autopsia. ¿Por qué? Porque como médico, queríamos saber qué había pasado. Claro, eso no tengo que decir todo el dolor y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y ahí se encontró que había una malformación congénita por el doctor Sergio Sarita, fue el que hizo la autopsia, una malformación congénita cardíaca de una estenosis del ostium coronario. Y generalmente esa malformación afecta una sola coronaria, pero él tenía que afectaba las dos. Hizo un ateroma, porque ya también tenemos problemas él y yo de colesterol alto y eso, era lo único que él tenía, y ahí entonces fallece. Entonces, claro, como madre, como padres, médicos, wow, ¿dónde fallamos? ¿Qué pasó? Que no nos dimos cuenta. Entonces, eso fue un 14 de noviembre del 21, y el 24 de enero del 22, que hubiese sido su cumpleaños 41, decidimos pegar un papel en la espalda con la foto de él y salir a caminar al mirador por la salud de los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque si nosotros siendo médicos no nos dimos cuenta y no le hicimos a nuestro hijo un estudio, ya después que sale del pediatra, ¿verdad? Nunca se le hizo un estudio como significativo. Ya él te había tenido hacía poco un electrocardiograma para un chequeo, para un estudio que se iba a hacer, todo salió bien, qué sorpresa, qué mala sorpresa. Entonces comenzamos a caminar ahí y tratando, que es lo que queremos, de promover la disciplina, la cultura del cuidado del varón adulto joven. Después que el varón sale del pediatra, 18, 21 años que están llegando ahora, el varón se queda así, sin hacer nada, porque la hembra normalmente va al ginecólogo por la menstruación, que me duele un seno, es más fácil. Pero el varón no va al médico, generalmente. Entonces, una de las cosas esa caminata entonces lo empezamos así, sin cobrar nada. Las dos primeras no teníamos a quién recolectar dinero ni hacer nada, hasta que por fin ya el año pasado tenemos quien nos da las camisetas, las vendemos, y entonces con ese dinero lo estamos entregando a la fundación del doctor Chan Aquino. Lograr encontrar una institución donde uno pudiera dejar su dinerito costó, fue muy buscada. Y qué mejor que la fundación del doctor Chan Aquino, donde ellos desde el año 73 empezó el mismo doctor Chan Aquino, luego en el 94 se hace como institución sin fines de lucros. Déjeme decirle que el dinerito que les dimos a ellos el año pasado, que recolectamos, éramos aproximadamente 200 participantes en la caminata, se le entregó intacto, y cada vez que ellos usaban ese dinero, me llamaban por teléfono para decirme, mira, vamos a hacer una tomografía, vamos a hacer una resonancia, en este caso de un niño con problemas referido del Robert Reed. Entonces,
con eso queremos, no solamente eso, sino queremos que este mensaje llegue hasta los cardiólogos, llegue a los seguros, llegue a todas partes. ¿Por qué? Porque yo como dermatólogo, mi esposo me dice, no te metas mucho en eso, nosotros no somos cardiólogos, pero somos médicos. Entonces yo como médico pienso que hay que hacer al paciente, al joven adulto, hay que hacer una evaluación en que sea una vez después que sale del pediatra, ¿verdad? Que ya lo declara sano, un chequeo, y dentro de esos estudios incluir no solamente un electrocardiograma y hemograma y eso, sino incluir un ecocardiograma, que es tan sencillo y que eso implicaría ya conocer más sobre las paredes cardíacas, las válvulas, todas las cosas, y quizás eso pueda ayudar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una fundación de duelo, donde sin fines de lucro, donde tenemos una compañera que su hijo de 20 años, se quejó de un dolor de pecho, atleta también, sin usar ni anabólico ni nada de esas cosas. Le dolió el pecho, ella lo llevó al cardiólogo, el cardiólogo le hizo un electrocardiograma, le hizo hemograma y eso, y dijo que estaba bien. Y al mes, porque ella es muy ocurrente, ella fue con el recordatorio de la misa donde el doctor. Y el doctor le dijo, ¿y eso qué? Le dijo, ese fue el paciente que usted dijo hace un mes que no tenía nada, que murió de un infarto agudo al miocardio, de manera súbita también. Se ha querido todo achacar a las vacunas, y yo no creo que todo haya sido las vacunas. Yo creo, por ejemplo, como en el caso nuestro, que nuestro hijo tenía una enfermedad congénita y no lo supimos, estando en la casa de 2 médicos. Ese es el motivo. Doctora, ese tema me lleva a muchas reflexiones con respecto a lo que ha sido la construcción y hablaba en mi comentario, de la reforma de nuestro sector salud, nuestra seguridad social. Caminar es una actividad de promoción de la salud, pero las actividades preventivas tienen que ver con detección temprana de enfermedades. Exactamente. No tienen que ver con el ejercicio, no tienen que ver con la dieta, excepto en la persona que ya hay un diagnóstico particular y esas actividades como dieta y ejercicio puedan mejorar su capacidad o puedan evitar que se termine de desarrollar la enfermedad. Ese es mi caso. Entonces, pensaba, y según usted reflexionaba, 2 cosas. Una, primero que debo hacer una reflexión financiera, sin que eso le denoste en nada lo que usted está diciendo, sino todo lo contrario, lo refuerce. Alrededor del 2010, la Organización Mundial de la Salud decía, no hay ningún país tan rico que tenga todo el dinero que necesita para tratar los problemas de salud de su población. Y por eso, al margen de los mecanismos de financiamiento estos que existen, van a tener que existir siempre fundaciones o personas que hagan donaciones para poder hacer esas atenciones. Sin embargo, de lo que usted habla es de lo que se llama salud preventiva, que está planteada en nuestra ley de seguridad social. O sea, pero no hemos estructurado el modelo de atención que permita que podamos garantizar que los recursos financieros puedan trabajar de cara a esa prevención, que es lo que habla de la famosa atención primaria. Que no, y sigo diciendo, no me refiero solo a los centros de atención primaria. Hay muchos modelos de implementar atención primaria. De hecho, hay ya protocolos para que en recién nacido, durante el embarazo, puedan haber ecocardiogramas al feto para poder determinar malformaciones cardíacas que pudieran venir en un bebé. Pero también la muerte súbita en atletas es muy común, porque no hay todos los chequeos como usted bien se refería. Entonces, hago esta reflexión porque es doloroso cuando uno tiene que escuchar una historia así de un joven atleta y que tenga que fallecer de manera súbita porque no tuvimos la pericia como sistema, estoy hablando, no como padres, sino como sistema de salud, de poder haber motivado que todo el mundo pueda tener un chequeo en un momento u otro de su vida. Y esto no significa que tomemos a toda la población y le hagamos todos los años un ecocardiograma, le hagamos todo eso, sino que sepamos que de acuerdo a ciertos niveles de riesgo podamos establecer esos protocolos de atención y financiarlo por la seguridad social, que es donde tiene que estar el financiamiento.
Entonces, Perdón. Sí, pero mire, yo trabajé durante 18 años en seguro médico. Yo era inspectora de Servicio Dominicano de Salud, un seguro dirigido por el doctor Fernández Martínez. claro, El doctor Fernández Martínez, un hombre muy serio. así mismo. Él tenía la capacidad, el doctor, de que todos los meses los inspectores de todo el país nos teníamos que juntar en la oficina, o sea, con una reunión, y hablando de cada caso en particular, y él ahí investigaba cada caso. Nunca olvidaré que, por ejemplo, el doctor Fernández Martínez le llamaba mucho la atención el por qué se hacían antes tantas cesáreas en vez de tantos partos. Y llevaban los pacientes, no, que cesárea. Entonces dijo él, averígame el costo de la cesárea, averígame el costo del parto. Y entonces cuando vio los costos, entonces lo hizo al revés. Puso los partos más caros, la cesárea más barata. Y así hubieron menos cesáreas. Entonces, ¿qué Pero usted sabe, perdóneme, que eso se lo planteamos al colegio médico hace 3 años y dijo que no. Pero por eso es que Y dijo que no. Y dijo, ay, tú eres que te va a levantar de madrugada, recibí un muchacho. Y el doctor, o sea, ¿qué quiero ver con eso? Así hubieron muchísimas cosas también que él modificó dentro de nosotros como Servicio Dominicano de Salud. Entonces yo sé que lo que estoy planteando, lo que planteamos, es algo que va a traer como, ¿verdad? Como a maquiar, como está usted diciendo, pero sí queremos sembrar la semilla. La semilla de que al joven adulto no podemos dejarlo solo. Así es. Al joven adulto necesitamos averiguar, investigar cómo él está. Nuestro hijo era atleta, pero antes. Nuestro hijo era un abogado muy bueno, trabajaba en la firma de Hedrick, de Pancho y de Mary, trabajaba ahí. Era un abogado muy, muy reconocido y había hecho un nombre ya con tan poca edad. Da pena que se haya perdido eso. Entonces, yo lo que digo es, y decimos como familia, a las madres, a los padres les exhorto a que sus hijos los lleven al médico a un chequeo. No, que yo no tengo que ir si usted va. Y cuando va donde el médico, mire, hágamele algo más que me deje saber cómo está su corazón. Doctora, yo quiero preguntar, ustedes como médicos, no sé si el doctor también me puede... ¿Cuáles son esos estudios en específico? Si podemos aportar, como padre, qué uno debe decir? O ¿cuáles son esos? No es un chequeo, sino, ya usted dijo que un electro es poco, que una evaluación física es poco. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Bueno, buenos días. Sí. Lo más determinante en un estudio médico, una consulta médica, que los doctores saben, es la historia clínica. El historial clínico es importante. Un historial clínico, uno detenerse con el paciente, es lo que yo hago en mi consultorio. Le doy el tiempo suficiente a mi paciente para que se exprese y diga y hable. Entonces, una historia clínica bien hecha te va a orientar hacia dónde dirigir los cañones. Ya sea hacer electrocardiograma, ecocardiograma, si es prueba de esfuerzo, si es necesario, score de Cacho, si es necesario, qué sé yo, todas esas cosas que hacen los cardiólogos. Pero lo que yo creo es que indudablemente tenemos que oír, como médico, estoy hablando como médico, tenemos que oír al paciente. Así es. Dedicarle tiempo al paciente y no estar calculando de que cada 15 minutos voy a tener que ver un paciente. Hay pacientes que en 15 o 20 minutos, digo en mi caso, estoy hablando como oftalmólogo, pero hay pacientes que tienen que dedicarle tiempo. Es tiempo, si tiene que ser 45 minutos, una hora, pues tiene que dedicárselo. Eso es así. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una sobrina ya. Bueno, cuando tenía 6 años, mi hermano me la llevó a mi consultorio. Eran las 6:00 de la tarde, ya era mi último paciente. Llevó por el colegio. Y era para una certificación del colegio para inscribirla. Y cuando estoy examinándola, tenía que hacer una dilatación de pupilas. Y me dice mi hermano, no, pero, oye... digo, para el colegio. Sí, eso para el colegio y firma eso y vámonos. Digo, no. Yo tengo que hacer las cosas como deben ser. Así es. Y cuando examiné la niña, tenía un papiledema bilateral. ¿Y cuál fue la sorpresa? Y eso fue a determinar a un tumor cerebral.
con 2 cirugías, 3 cirugías. Carcinoma. Y ya la niña ahora tiene 26 años, pero si la paso por alto, quién sabe dónde había llegado. Y doctor, usted hace una reflexión que la iba a hacer el comentario, no quería hacerlo muy largo en ese sentido. O sea, el cuidado que hay que tener, particularmente yo nunca le llené un certificado para escolar a nadie. No, yo tampoco. Mira, ¿tú me puedes llenar un certificado para mi hijo, para la escuela? No. Tiene que llevarlo a que lo chequeen. No, pero que eso es para el colegio. Sí, pero si haciendo ejercicio o corriendo en el patio, se cayó muerto ahí, van a decir, no, el colegio está libre de responsabilidad, porque el doctor Builamo dijo que él estaba apto física y mentalmente para estar en el colegio. La responsabilidad cae sobre mí. Claro. Entonces, digo, no, tiene que llevarlo a su pediatra, que le hagan su chequeo. Ah, pero que en piel de... No, tiene que llevarlo a su pediatra y que le hagan su chequeo. Sí, pero hay algo, oyendo a la doctora y al doctor que dice la historia clínica. El tema es que salud y bienestar es lo que la fundación, es una fundación, ¿verdad? En la fundación de Chan Aquino. Chan Aquino, sí. Caminata 2025 es un movimiento. Eso ¿verdad? de nosotros, okay. sí. Pero que busca, y hay un tema, y es que decía el doctor, decía Michelle hace un rato en un comentario, que la economía es lo más importante. Yo creo que la educación, antes de la economía, porque por la educación, y en el tema de primero buscar el bienestar a través de una medicina preventiva, no es una función del Estado, es una función de las ARS, antes de todo, no es hacer un diagnóstico. El temor que yo tengo es que yo digo, doctora, yo quiero hacer medicina preventiva, a la edad mía, ¿qué debo hacer? No es lo mismo el certificado que dice el doctor, que te dicen, el niño tiene capacidad física e intelectual para iniciar cualquier tipo de actividad escolar. Esa es una cosa, pero cuando yo voy me dicen, ¿y cuánto que tú tienes? ¿Y tú quieres un seguro? Tienen que hacerte un chequeo. Entonces, el chequeo al niño se puede darlo sin necesidad, casi. Antes no hacían una fluoroscopía, que conocí después unos médicos que se le quemaron las manos porque no sabían los efectos de los rayos X. Pero la historia es medicina preventiva. ¿Tú sabes cuál es el problema que hay? Que eso vaya a parir una modalidad de que muchos médicos se equivoquen y piensen que es una fuente de pacientes. Porque siempre usted encuentra algo. Hasta los antecedentes familiares. Pero mira, tú eres proclive a una muerte súbita porque tiene 4 familiares que se murieron antes de los 40 años. Entonces, usted no entiende que ese movimiento debemos de fomentarlo para que lo asuman. Inclusive alguien dijo que atención primaria, lo principal es preventiva, lo principal es atención, antes de atender a un enfermo. ¿Es así? Sí, realmente nosotros pensamos que comenzamos esto por el dolor y por el deseo de recordarlo y de que a otra gente no le suceda, pero estamos viendo la importancia de esto y que realmente esto yo creo que va a trascender a eso, a llegar a salud pública, a llegar sobre todo también el colegio de médicos. ¿Por qué? Porque es que necesitamos no dejar a esos muchachos sin una evaluación previa, ¿me entiendes? Una sola, que no sea, por ejemplo, nuestro hijo meses antes se hizo un electro y una evaluación. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse una endoscopía, no sé qué cosa, y se hizo eso y ahí estaba todo perfecto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, vuelvo y digo, nuestro hijo se sentía seguro porque estaba con nosotros. Y él sabía que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer, lo íbamos a hacer por él. Sin embargo, no pasó eso. Entonces, yo lo que pensamos es hasta dónde ayudar. Y claro, cuando yo pensé en este programa, sabiendo la dinámica de este programa, yo dije, wow, ahí se va a comenzar a hablar de los seguros, de la salud pública, de no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque hay que movilizar,
Tenemos que seguir adelante. Yo estuve leyendo la historia del doctor Chan Aquino. El doctor Chan Aquino luchó contra todo luchó. O sea que nosotros no podemos quedarnos sentados, tenemos que seguir hacia adelante. Así es. Bien. La vamos medicina a es hacer integral y una tenemos que... Una invitación final ¿A la caminata? a la caminata. ¿Qué día? ¿Cómo se participa? Sí, Si hay unas inscripciones. ¿Cuánto es el aporte que Sí. uno hace? La caminata es este próximo sábado a las 8 de la mañana en el Mirador Sur, en el kilómetro 5, entrando por la Luperón y se va hacia allá. Entonces cuesta 700 pesos, que es el costo de la camiseta que nos están regalando. El costo son 700 pesos la camiseta y vamos, ahí repartimos, ahí conseguimos, del laboratorio, por ejemplo, de referencia, nos dan unos regalos para hacer un chequeo. Una amiga mía que es la doctora Ana Josefina Hernando, que es endocrinóloga, va y ofrece 2 consultas para investigar síndrome metabólico. Algunas casas comerciales nos regalan las muestras para repartir, por ejemplo, yo como dermatóloga. Y ahí entonces llevamos, como si fuera un maratón, o sea, llevamos ahí que si el guineo, que si el bizcocho, el agua, les regalamos. ¿Qué día es? Este próximo sábado, Bien, 22 bien. a las 8 de la mañana. Es la primera actividad. No, ya, esta es la tercera. La tercera. Ya. Porque les quiero decir que pueden contar con la revista para la promoción de todas sus, inclusive para otro tipo de actividades que no sea solamente... ¿Hay un número de la contacto? Sí, mi teléfono, 809-869-5828. Sí. Bien, vamos todos a participar de esta caminata. Por que la se salud del adulto joven. 5K, en Gracias. memoria de Manuel Antonio Madera Acosta. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.